La noche había caído sobre la Ciudad de México, envolviendo los altos edificios y las estrechas calles en una penumbra inquietante. Desde mi ventana en el quinto piso del antiguo edificio, veía las luces de los coches deslizándose por las avenidas como diminutas luciérnagas urbanas. Era mi primera semana como jefe de área, y con ello venía la responsabilidad de quedarme hasta tarde revisando contratos que parecían multiplicarse en mi escritorio. El edificio tenía una presencia imponente, una mezcla de arquitectura colonial y detalles modernizados que, aunque hermosos, parecían guardar siglos de secretos. Las paredes parecían más gruesas de lo necesario, como si quisieran contener algo en su interior. Los pasillos eran angostos, adornados con viejos retratos cuyos ojos parecían seguirte mientras caminabas. Esa noche, el silencio en el lugar era casi absoluto. Los ecos de mis pasos resonaban con un peso extraño, como si algo invisible caminara conmigo. La mayoría de los empleados ya se habían ido, dejando atrás escritorios vacíos y monitores apagados que reflejaban sombras distorsionadas. La luz fluorescente del techo chisporroteaba de vez en cuando, llenando el aire con un zumbido eléctrico que hacía que mis nervios estuvieran siempre en la superficie. Mi oficina estaba al final del pasillo, cerca de una puerta de metal que daba acceso a una escalera de servicio. Al principio, no le presté demasiada atención, pero a medida que avanzaba la noche, esa puerta empezó a ejercer una extraña atracción sobre mí. Era como si un peso invisible emanara de ella, un susurro inaudible que me decía que algo estaba allí. Traté de ignorarlo, sumergiéndome en las interminables cláusulas legales que debía revisar. Alrededor de las 10 de la noche, comencé a sentir un ligero cambio en el ambiente. El aire en la oficina, que antes era fresco gracias al aire acondicionado, empezó a volverse denso, cargado. Un leve olor a humedad, mezclado con algo metálico, impregnó la habitación. Me detuve por un momento, intentando racionalizarlo. Quizás una tubería rota, me dije, aunque una parte de mí sabía que no era eso. Poco después, sentí algo que hizo que se me erizara la piel. Una sensación clara, inconfundible, alguien estaba observándome. Mi espalda se tensó, y el leve chirrido de la silla al girar me pareció ensordecedor. Miré hacia la ventana detrás de mí, pero no vi nada fuera de lo común. Las luces de la ciudad seguían parpadeando, indiferentes a mi creciente paranoia. Sin embargo, esa sensación persistía. Era como si una presencia invisible estuviera detrás de mí, expectante, inmóvil. Decidí distraerme con mi trabajo, pero el sonido de pasos suaves, casi inaudibles, comenzó a resonar en el pasillo. Mi corazón se aceleró. Otro empleado trabajando tarde, pensé, aunque algo en la cadencia de esos pasos no era natural. No eran apresurados, ni cansados, eran lentos, deliberados, como si cada pisada estuviera cuidadosamente calculada. El sonido se detuvo justo frente a mi puerta. Mi respiración se volvió pesada mientras miraba la puerta cerrada, esperando que alguien tocara o entrara. Pero nada ocurrió. Durante minutos, todo quedó en un silencio absoluto, salvo por el martilleo de mi propio corazón. Finalmente, reuní el coraje para levantarme y abrir la puerta. El pasillo estaba vacío. Pero justo cuando estaba a punto de cerrar, el tenue reflejo en una de las ventanas al final del corredor captó mi atención. Una figura parecía estar de pie allí, quieta, apenas visible en la penumbra. Parpadeé, pero ya no estaba. Esa fue la primera vez que sentí que no estaba solo en ese edificio. La madrugada se había instalado por completo, y con ella llegó una sensación difícil de explicar, como si el aire en el edificio se hubiese vuelto más denso, pesado. El silencio reinante en la oficina era tan profundo que parecía casi tangible, roto apenas por el zumbido constante de las lámparas fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando. Mientras intentaba concentrarme en los contratos sobre mi escritorio, noté que el tiempo se arrastraba, y cada pequeño ruido se sentía como una amenaza. Eran cerca de las 12 de la noche cuando algo me hizo detenerme en seco. Un sonido que no correspondía al lugar, tan distinto que me erizó la piel. Era un sollozo. Bajo, apagado, pero lleno de un dolor que parecía desgarrar el alma. Provenía del pasillo justo fuera de mi oficina. Al principio pensé que era mi imaginación, el cansancio podría estar jugando conmigo. Sin embargo, el lamento se repitió, más claro esta vez, más cercano.
Me levanté lentamente, sintiendo un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta los pies. La madera del piso crujió bajo mis zapatos, y el ruido resonó en el silencio como si todo el edificio estuviera escuchando. Avancé hacia la puerta con cautela, mi respiración pesada y mis manos temblorosas. Cuando puse la mano en la manija, el sollozo volvió, más intenso, casi desesperado. Abrí la puerta de golpe y miré al pasillo. Estaba vacío. La luz débil de las lámparas colgaba sobre las paredes como un velo fantasmal, y el aire allí parecía más frío, más seco. El corredor, que por lo general era simple y anodino, ahora parecía un túnel interminable, oscuro y sofocante. Sentí que algo estaba mal, profundamente mal. ¿Hola? Mi voz salió débil, apenas un susurro que se perdió en la distancia. No hubo respuesta, solo el peso de un silencio que parecía devorarme vivo. Di un paso adelante, después otro, el eco de mis movimientos resonando en las paredes. Con cada paso, el aire se volvía más helado, como si la temperatura estuviera descendiendo bruscamente. Mi piel se erizó cuando algo captó mi atención en el rabillo del ojo. Era una sombra. No, no una sombra cualquiera, sino algo más, algo que parecía moverse por voluntad propia. Era indefinida, como una mancha de humo oscuro que atravesó la pared al final del pasillo, desapareciendo antes de que pudiera enfocar mis ojos en ella. Mi cuerpo entero se tensó, mi corazón martillaba en mi pecho con una fuerza que me hacía difícil respirar. Sentí un frío que iba más allá de lo físico, un frío que se clavaba en los huesos y paralizaba el alma. Fue entonces cuando el sollozo regresó, esta vez más cerca, justo detrás de mí. Me giré bruscamente, mis ojos recorriendo el pasillo desierto. Pero allí no había nada. Solo el vacío interminable y esa sensación abrumadora de estar siendo observado. No podía explicarlo, pero sentía que algo estaba conmigo, algo que no pertenecía a este mundo. Me apresuré de vuelta a mi oficina, cerrando la puerta con un golpe seco. Me apoyé contra ella, mi respiración agitada, el corazón latiendo desbocado. Traté de racionalizar lo que había experimentado. Es el cansancio, me dije a mí mismo. Nada de esto es real. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que estaba mintiendo. Algo estaba ahí. Algo me había visto. Y lo peor de todo, yo también lo había sentido. Intenté concentrarme nuevamente en mi trabajo. Los documentos estaban esparcidos sobre el escritorio, y el brillo blanco de la pantalla del computador parecía aún más intenso bajo las luces fluorescentes que parpadeaban con un ritmo inquietante. Mi respiración aún no se había normalizado desde lo ocurrido en el pasillo, pero me obligué a ignorarlo. Solo el cansancio, me repetí en un intento desesperado por aferrarme a la lógica. Sin embargo, algo en el ambiente seguía estando profundamente mal. De repente, las luces comenzaron a titilar, emitiendo un zumbido irregular y molesto que perforaba el silencio. Intenté no prestarle demasiada atención, pero mi cuerpo reaccionaba de manera automática, mis músculos se tensaban y el sudor frío recorría mi espalda. Sabía que algo iba a suceder, lo sentía en cada fibra de mi ser. Y entonces, el sonido volvió. El sollozo. Esta vez no era un murmullo distante. Era un lamento desgarrador que resonaba en toda la oficina. Cerré los ojos por un momento, intentando calmarme, pero los sollozos se volvieron más cercanos, más reales, hasta que sentí como si estuvieran justo detrás de mí. Mi pecho se apretó, y un temblor involuntario me recorrió las manos. Algo estaba allí, conmigo. Decidí mirar por la ventana, buscando un punto de distracción, algo que me anclara a la realidad. Desde el quinto piso, las luces de la Ciudad de México seguían brillando en el horizonte, tranquilizándome momentáneamente con su indiferencia. Pero mientras miraba más de cerca, algo captó mi atención. No en la ciudad, sino en el reflejo del vidrio frente a mí. Primero pensé que era una distorsión, un truco de las luces titilantes. Pero no lo era. Allí estaba. Una figura detrás de mi silla, inmóvil, tan clara como el reflejo de mi rostro. Era una mujer. Vestía un vestido blanco, antiguo, con encajes que parecían ajenos a cualquier moda contemporánea. Su cabello oscuro caía desordenado sobre sus hombros, y su rostro. No podía verlo completamente, pero lo que sí distinguí fue suficiente para congelarme en el lugar. Sus ojos estaban vacíos,
dos huecos oscuros que parecían mirarme con una intensidad inhumana. El reflejo me paralizó. No podía girarme, no podía moverme. Era como si el aire mismo se hubiera solidificado a mi alrededor. El lamento continuó, saliendo de su boca que apenas se movía, un sonido inhumano que no solo escuchaba, sino que sentía en mis huesos. Era una mezcla de dolor, desesperación y algo más profundo, algo que parecía arrastrar consigo siglos de sufrimiento. Finalmente, reuní el valor suficiente para girar lentamente la cabeza hacia la silla detrás de mí. El movimiento me pareció eterno, cada segundo cargado de una agonía insoportable. Pero cuando miré, la silla estaba vacía. El espacio estaba tal como lo había dejado, sin rastro de aquella presencia. Regresé la mirada al vidrio, esperando confirmar que todo había sido un truco de mi mente. Pero no fue así. El reflejo seguía ahí. Ella seguía ahí. Y esta vez, su rostro estaba más cerca, su boca entreabierta dejando escapar un susurro apenas audible que, sin embargo, entendí con total claridad. No debiste quedarte. El mundo se desmoronó a mi alrededor en ese instante. La temperatura cayó de golpe y el vidrio de la ventana comenzó a empañarse como si alguien respirara profundamente sobre él. Escribí una sola palabra en la superficie: corre. El pánico se apoderó de mí. Me levanté de golpe, derribando la silla, y retrocedí hasta chocar contra la pared. Las luces titilaron una última vez antes de apagarse por completo, dejando el cuarto sumido en la oscuridad absoluta. El único sonido que quedaba era el de mis jadeos y, en la distancia, el eco persistente de los sollozos. En ese momento, comprendí que había cruzado un límite, que ya no estaba solo en ese lugar. Algo había despertado, y ahora no había forma de escapar. El aire en la oficina parecía haberse transformado en un peso insoportable, como si cada molécula cargara consigo el eco de un sufrimiento ancestral. Mi mente estaba al borde del colapso mientras intentaba procesar lo que acababa de ver. El sollozo, el reflejo, la presencia. Nada tenía sentido, pero todo era aterradoramente real. De pronto, el sollozo volvió a escucharse, pero esta vez era distinto. No era un lamento lejano, ahora era un grito ahogado que parecía provenir de todos los rincones de la habitación. El sonido se intensificaba con cada segundo, como si algo se acercara, rodeándome, acechándome. Entonces, escuché las palabras. ¿Dónde están mis hijos? La voz era aguda, rota, llena de un dolor tan profundo que me hizo temblar. Miré hacia la oscuridad frente a mí y la vi. La figura estaba allí, emergiendo lentamente desde las sombras del pasillo, avanzando hacia mí con pasos lentos pero determinados. Su vestido blanco, ahora manchado y desgarrado, flotaba ligeramente como si no obedeciera a las leyes de este mundo. Sus brazos colgaban a los lados, pero sus manos temblaban, crispadas, como si contuvieran una rabia incontrolable. ¿Dónde están mis hijos?, repitió, más fuerte esta vez, su voz reverberando en las paredes, llenando cada rincón del lugar. Mis piernas se negaban a moverse. Era como si estuviera clavado al suelo, atrapado por una fuerza que me mantenía a merced de aquello que se acercaba. Fue entonces cuando noté lo que antes no había visto con claridad: ella no tenía rostro. Donde debería estar su cara solo había una superficie lisa y oscura, como un abismo sin fin. Pero incluso sin ojos, sentía su mirada perforándome, juzgándome, condenándome. Intenté correr hacia la puerta, pero al llegar descubrí que estaba cerrada. Giré la perilla desesperadamente, pero no se movía, como si estuviera sellada por algo más que un simple mecanismo. Las ventanas, mi última esperanza, también estaban bloqueadas. Golpeé el vidrio con todas mis fuerzas, pero no cedió. Estaba atrapado. La figura seguía acercándose, su presencia llenando la habitación con una energía sofocante. La temperatura cayó a un nivel helado, y mi aliento se condensaba frente a mí en pequeñas nubes que parecían desaparecer al instante. Cerré los ojos y, sin saber qué más hacer, empecé a rezar. Mi voz temblaba mientras pronunciaba palabras de súplica, esperando que algún poder divino me escuchara. Padre nuestro, que estás en los cielos, comencé, pero mi oración fue interrumpida por un grito tan desgarrador que me hizo caer de rodillas. ¿Dónde están mis hijos? El grito no era solo un sonido, era una fuerza que resonaba en mi pecho,
haciéndome sentir como si el aire fuera arrancado de mis pulmones. La luz en la habitación parpadeó violentamente y las sombras parecían alargarse, envolviendo todo a su paso. Mis pensamientos estaban inundados de terror puro, mi mente incapaz de encontrar una salida lógica. La figura ahora estaba frente a mí. Su ausencia de rostro se inclinó hacia mi cuerpo, como si intentara examinarme. Podía sentir el frío irradiando de ella, un frío que calaba más allá de la piel, congelando mi alma. Intenté retroceder, pero mi espalda chocó contra el escritorio. Estaba atrapado. La figura alzó una mano temblorosa y por un instante pensé que iba a tocarme. Cerré los ojos con fuerza, esperando el impacto, el final, cualquier cosa que pusiera fin a aquel momento insoportable. Entonces, el grito cesó. La habitación quedó en un silencio aterrador, más pesado que cualquier sonido. Abrí los ojos lentamente, y lo que vi me quitó el último resquicio de esperanza. En el vidrio de la ventana frente a mí, escrito con una caligrafía irregular, había una palabra. Mientes. Antes de que pudiera entender su significado, la figura dejó escapar un último grito y el mundo pareció desmoronarse a mi alrededor. Desperté de golpe, jadeando, con el sabor metálico del miedo todavía en mi boca. Estaba tendido en el suelo frío y áspero del exterior del edificio, bajo el cielo opaco de la madrugada en la Ciudad de México. El aire helado me golpeó el rostro, despejando mis sentidos mientras intentaba recordar cómo había llegado allí. Pero mi mente era un vacío, una página arrancada de un libro. No había pasos, no había una puerta que atravesar. Solo estaba aquí, afuera, como si algo, o alguien, me hubiera dejado escapar. Me senté lentamente, sintiendo el peso del cansancio y algo más, una carga que parecía haberse adherido a mi cuerpo y mi espíritu. Al mirar hacia el edificio, el quinto piso estaba completamente oscuro. Las ventanas reflejaban la calle, frías y vacías, como si lo que había vivido momentos antes nunca hubiera ocurrido. Pero yo sabía que no era así. Lo había sentido, lo había visto. Esa mujer, esa cosa, había estado allí, conmigo. Con las piernas temblorosas, me levanté y me apoyé en una farola cercana. El mundo exterior, tan mundano y familiar, me parecía ahora extraño, distante, como si hubiese cruzado un umbral invisible que me separaba del resto de la realidad. Mientras trataba de calmar mi respiración, escuché pasos detrás de mí. Eran dos colegas que se acercaban con caras de sorpresa y preocupación. ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí a estas horas?, preguntó uno de ellos, su voz cargada de incredulidad. Intenté responder, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Mi mente seguía atrapada en las imágenes de aquella figura sin rostro, en el eco de su grito y la desesperación de su voz. Finalmente, logré articular algo, aunque sonó más como un murmullo. No lo sé. No recuerdo cómo salí. Solo, algo pasó allá adentro. Los dos hombres intercambiaron miradas incómodas, como si compartieran un secreto que no querían revelar. Uno de ellos, más mayor, finalmente habló, su tono cargado de un extraño peso. No eres el primero en decir eso. Este edificio tiene historias. Muchos dicen que es raro, que pasan cosas que no se pueden explicar. Lo miré fijamente, buscando en sus ojos alguna explicación, algo que me ayudara a entender lo que había experimentado. Entonces, él continuó. Hace mucho tiempo, este lugar no era una oficina. Era un orfanato. Hubo un incendio, y muchos niños, hizo una pausa, mirando hacia el piso como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciarlas. Murieron aquí. Y también una mujer, la encargada. Dicen que perdió a sus propios hijos y que su dolor quedó atrapado en este lugar. Las palabras golpearon mi mente como un torrente de agua helada. Todo encajaba de manera aterradora. El lamento desgarrador, las preguntas insistentes, ¿dónde están mis hijos? No era una alucinación. ¿Había sido real? De alguna manera, había tenido contacto con una presencia que trascendía el tiempo y el espacio, un eco de un pasado trágico que todavía habitaba el edificio. En los días siguientes, traté de volver a la normalidad, pero la experiencia seguía persiguiéndome. Cada vez que cerraba los ojos, veía su figura, escuchaba su grito. La oficina no era la misma para mí,
cada rincón parecía cargado de una energía que no podía ignorar. Finalmente, pedí un traslado. No podía seguir trabajando allí. Pero incluso lejos del edificio, el recuerdo me perseguía. No podía evitar pensar en los niños que murieron, en la mujer que los buscaba desesperadamente. ¿Era ella realmente un espíritu atrapado, condenado a vagar por la eternidad? ¿O era algo más, algo que mi mente humana no podía comprender? Lo que sé es esto: no importa cuánto intentemos olvidar o ignorar lo que no entendemos, el pasado siempre encuentra una forma de reclamar su lugar. Esa noche no solo cambió mi percepción del mundo, cambió algo dentro de mí. Me enseñó que hay fuerzas, dolores y presencias que no se pueden borrar, y que, a veces, la línea entre lo cotidiano y lo sobrenatural es más delgada de lo que estamos dispuestos a aceptar. Y que, en el silencio de la noche, en la penumbra de un edificio viejo, esas presencias pueden estar más cerca de lo que imaginamos. Suscríbete y comparte este video para que nadie escape del terror. Envíanos tu historia más escalofriante y podrías verla cobrar vida en nuestro próximo episodio. ¿Te atreves? Hasta el próximo video.